Siajina. Ja, Irene Guadalupe Ramón Orozco. Ja, Chasen Yiva. Santenen Tanda Ninga. ¿Cómo se encuentra su corazón hoy? Mi nombre es Irene Guadalupe Ramón Orozco. Soy de la etnia conocida como Ngiva. Y bueno, soy de la comunidad de Santa Inés Aguatempan, que se encuentra en el estado de Puebla. Hoy quiero hablarles un poquito de mí y de mis raíces. Entonces hice una presentación, voy a compartírselas, permítanme. Ok, yo he titulado a esto Mis raíces no son mis limitaciones. Y bueno, yo nací en una comunidad llamada Santa Inés Aguatempan, muy lejos de la ciudad, más o menos a unas 3 o 4 horas de la ciudad. Y bueno, al final sí era al final del camino lleno de terracería. Yo desde pequeña y mi familia, mis amigos, la gente que me rodeaba, abonaba mis raíces. Yo creía que lo que hacía era normal e igual para todos, porque a quien no, yo me levantaba, iba con mi abuela que se encontraba echando las tortillas, pedía que pasara la leña, la pasaba y disfrutaba de esa rica tortilla, salía con mis amigos a jugar a las canicas, a las cebollitas, a las cazuelas. También era muy común que fuéramos en época de siembra a ayudar a los abuelos a sembrar, a cortar palma. Todas estas cosas abonaban a lo que hoy soy y bueno, a mí desde pequeña. También era muy común que pudiéramos ver a los abuelos que siempre portaban el sombrero, muchas veces caminaban descalzos y algunos otros con guaraches. Y bueno, aquí también, como pueden ver con esta flechita roja, señalo que esa soy yo de pequeña. Y bueno, estoy junto a mis hermanos, con los que pasé mucho tiempo en el pueblo, conviviendo, de fiestas, en reuniones, aprendiendo mucho de tejer la palma, que era nuestro pasatiempo favorito, y que al final uno lo va aprendiendo como parte de la vida y como parte de una diversión. Desde pequeña yo tenía muchos sueños y muchas ilusiones y uno de ellos es que yo quería volar. Eh, Al menos quería hacerlo como un pájaro, como una mariposa. Entonces tenía yo todos esos sueños de volar y bueno, ahí muestro una foto que estoy con mis amigos en la comunidad desde muy pequeña, eh, siendo muy feliz. Pero bueno, creo que dentro de esto también había cosas que muchas veces pasamos y probablemente no entendía yo en ese momento. Mis abuelos, eh, ellos hablaban tanto la lengua popoloca como el español, pero no nos enseñaban mucho a hablarla. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían es que se iban a su casita, a su cuarto de palma y hablaban en la lengua y ya cuando estaban cerca de nosotros trataban que no se escuchara nada de la lengua, que nosotros no entendiéramos, que como que hacían lo posible para que no aprendiéramos, porque ellos tenían miedo que repitiéramos su historia, pero era inevitable no escuchar aquellos saludos de Zabale, Samale, Satanchi, Basaya, Darakian, Darakia, Sinení, todas esas palabras que muchas veces, aunque no nos los enseñaban, estaba como en nuestro lenguaje cotidiano y que incluso nos poníamos a platicar entre amigos, entre hermanos. Mis papás nos explicaban un poquito de estas palabras, pero algo muy importante es que queríamos aprender la lengua, queríamos
para poder de pronto descubrir qué es lo que decían nuestros abuelos cuando se escondían, porque sí entendíamos parte, pero no todo. Y bueno, también sabíamos que era una forma de tener como este acercamiento más a los abuelos y a la comunidad. Afortunadamente, a los 6 años que yo ya sabía leer y escribir, se impartían unos cursos de manera gratis por una vecina para que aprendiéramos a hablar popoloca, y entonces en la calle, entre los juegos, cuando íbamos a comprar, utilizábamos la lengua, que todavía en ese tiempo era un poco mal visto que niños estuviéramos hablando, pero bueno, no importaba, nosotros tratábamos de estar repitiendo, de estar hablando, porque era algo que a nosotros nos gustaba y era parte de lo que somos. Pero pasó el tiempo y bueno, la primera vez no volé. Lo único que hice fue caminar. A los 12 años tuve que salir de mi comunidad un poquito y irme a otra comunidad. Viajaba todos los días, pues por este tema de la escuela. Pero más adelante, a mis 15 años, tuve que salir a la ciudad a estudiar la preparatoria. Y fue donde me di cuenta que no todos teníamos y disfrutábamos los mismos privilegios que se tenían en la comunidad, de poder ver a la luna, poder ver el sol, entender, poder disfrutar una tortilla calientita, sembrar su propio alimento, esperar un tiempo, arropar las semillas y poder después disfrutar un sabroso elote. Probablemente en la ciudad no era una oportunidad para mostrar. Tal vez esto, ¿por qué? Porque aparte de que era una cuestión difícil, dejas un poquito de lo que eres. No es que sales a otro lugar, sino es que dejas a tu familia y también dejas a tu comunidad, y con ello un poquito de todo lo que tú practicas, de todo lo que tú haces, de todo lo que has aprendido, de los amigos. Pero sí pasa que en el camino te topas con amigos que también venían de otra parte, que aunque ellos no extrañaban el atole choco como yo, a lo mejor extrañaban el atole de guayaba, a lo mejor extrañaban sembrar pimienta o sembrar algún otro árbol que a lo mejor en mi comunidad no se sembraba. Entonces es ahí donde yo me topo, no solamente con gente de mi cultura, sino con gente de todas las culturas que existen en el país. Cuando salgo a mis 16 años, a mis 15 años, reconozco quién soy, y entonces mi primer, mi primer recorrido por la vida fue conocer Oaxaca, conociendo a Oaxaca en toda su cultura. Fue un viaje inolvidable. Me topé con más gente de que no solo estaba estudiando la prepa, sino la universidad y la maestría, y que también era indígena como yo. Entonces, eso me hacía un poco menos temerosa y me hacía sentir un poco más en casa. Pero creo que nunca dejé la casa, nunca dejé quién soy, porque al final siempre lo traía acá, traía conmigo mi cultura y mi lengua. Después de varios caminos que recorrí en la universidad, por fin pude volar. Por fin pude volar y no solamente conocer culturas de mi país, sino conozco culturas de otro país. Fui becada durante un mes para ir a Nuevo México a conocer igual gente de otras etnias, pero ya en Estados Unidos.
Fue la primera vez que volé, fue ahí cuando me topé con varios amigos. Ahí en la foto muestro que estoy en la alcaldía de Nuevo México, con nuestros trajes típicos, mostrando un poquito de lo que somos, conociendo a gente que se identifica y que muchas veces nos hacen creer que las fronteras son los caminos, cuando realmente las fronteras simplemente son la mente. Ya con ya algún tiempo recorrido, aquí estoy y puedo decir que para llegar a este punto no fue fácil, porque la primera vez que intenté obtener esta beca me rechazaron en la etapa final, pero si yo me hubiera dado por vencido en el 2015, en el 2016 no lo hubiera intentado, pero yo lo intenté, yo volví a intentar, volví a mejorar esos aspectos que me faltaban y ahora sí fue cuando yo pude volar. Pero una vez que volé yo ya no paré y seguí volando. Para el 2018 tuve la oportunidad de ir a Londres, de volar 15, 16 horas para llegar a otro país, a otro continente, con otras personas, con otras culturas, pero nunca olvidando mi lengua y mis raíces. Ahí pueden ver en la foto que estoy muy orgullosa de ser mexicana y de ser popoloca. Ongiva, llevo conmigo mi rebozo que me regaló mi abuela, que es muy típico de la comunidad. Entonces, ahí, pero también para llegar a esto no fue fácil. Escribí un poema en mi lengua y este poema me hizo recordar lo que siempre hemos hecho en la comunidad, sembrar, y que no muchas veces lo vemos como sembrar o como trabajar, lo vemos como el amor que le tenemos a la tierra, como el amor que expresamos hacia la tierra, el respeto, el cariño que ponemos en todo el proceso de la siembra, desde elegir el maíz hasta cuidarlo y después de cuidarlo, todo lo que nos da, todo lo que obtenemos de este esfuerzo. De ahí, pues yo digo que no he parado. Ya no solamente conocí a gente de otras culturas de mi país o de Estados Unidos, ahora ya conocía gente de otras culturas, como lo son pues los chinos y también los árabes. Yo siempre estuve orgullosa y estuve muy contenta portando mis blusas que mis primas me hicieron o que mis amigos me regalaron, pero siempre, siempre mostrando quién era, no teniendo como barrera el que dirán, el que harán. Eh, Cuando era pequeña, de pronto me preguntaba por qué mi comunidad estaba tan lejos, tan abandonada, pero yo no valoraba ese sentido. Y creo que de pronto creemos que este, no mostrar quiénes somos nos va a ayudar, pero no es cierto. Este, no solamente se trata de mostrar, sino también desde muy adentro, desde lo que eres, ir alimentándote. Esta foto es del año pasado, aún sigo aprendiendo la lengua, aún, eh, aún sigo tomando clases, aún sigo dando clases en la lengua. Ahí me encuentro yo con amigos, no solo de mi edad, sino de edades más grandes, aprendiendo ahora ya también con niños de la comunidad que siguen aprendiendo, que siguen mostrando quiénes son, que no les da miedo
pero este es un trabajo duro. Yo creo que para volar no hay que detenernos en el primer intento. Hay que tomar impulso y seguir. También ya he hecho algunas publicaciones en la lengua, he compartido con niños, y si mis abuelos cuando era pequeña no me querían enseñar, yo les demostré que yo era y que a mí me gustaba aprender la lengua, que yo quería saber todo lo que, todo lo que hay, todo lo que soy. A los 18 años conseguí que mi abuelo por primera vez quisiera enseñarme. Ahora que tengo 25 años, todos los días me enseña palabras nuevas. Ha aceptado que ha sido un error no enseñarme, pero esto cómo fue a base que yo fui trabajando esto, que fui mostrándole que yo quería, que yo era parte de la cultura, que no necesitaba excluirme, sino incluirme. Entonces estoy muy orgullosa de esto y quiero que los niños ahora hagan lo mismo, que vean, que no se sientan que se sientan orgullosos de lo que son, que pidan a sus abuelos, que pidan a sus padres, que les enseñen quiénes son, que muchas veces nos sentimos perdidos, que probablemente ahora estamos en nuestra comunidad y que va a llegar un momento que vamos a tener que salir, pero en el momento que salgamos, mostremos quiénes somos sin miedo al que dirán, que al final nada nos hace diferentes, que simplemente vemos a la vida y sentimos el mundo de manera diferente. Entonces, yo creo que si tenemos sueños, que si tenemos metas, nosotros, nuestra propia identidad y nuestra propia cultura, nuestra lengua es la misma que nos va a impulsar a que salgamos adelante, a que no nos rezaguemos y a que cumplamos los sueños que desde pequeños tenemos, que desde pequeños anhelamos, que yo no creía que a mis 25 años ya pudiera conocer 3 países distintos, muchas culturas diferentes, muchas personas diferentes, y que la lengua me llevara hasta acá. Ahora ya soy licenciada en Derecho y trabajo como oficial administrativo bilingüe. Entonces, mi lengua, mi cultura, todo me ha impulsado para llegar hasta acá, para no olvidarme de quiénes son y para que yo siga impulsando no solamente a mí, sino a mi familia, para que cambie el futuro de nuestras generaciones. No me queda más que agradecerles, Vasalla, y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo, ¿se puede? A mí me gustaría, aprovechando que nos has brindado esta plática, pues, ¿qué les dirías tú finalmente, digamos, como un consejo, un secreto, algo que tú les quieras compartir a los niños para que ellos mismos, pues, logren también volar y estar contentos de sus raíces? Creo que aquí el secreto más grande es aceptarse, aceptarse como son y dejar atrás los prejuicios, ver que lo que nos hace diferentes o que eso que pareciera que nos hace diferentes es una virtud. Hablar nuestra lengua es una virtud y es como la forma de que tú puedas entender ese mundo
y que también puedas abrirte a otros mundos, a otros contextos, a otras realidades. Yo sé que de pronto nos dicen que aprendamos la lengua o que no dejamos morir nuestras culturas, pero cuando somos pequeños no logramos entender por qué. Pero con el paso del tiempo, con el trabajo que hay, eh, uno se va dando cuenta que es importante y no solo para mostrarle, sino es como la manera de dar, devolverle y devolverle a nuestros abuelos todo, pues todo eso que ellos pues tuvieron que ocultar, hoy lo pueden mostrar, es como el tributo a la familia, a los abuelos. Entonces yo creo que ese es el secreto, no ocultar quiénes somos, sino decir con orgullo, yo soy Irene Guadalupe Ramón Orozco y soy Ingiba, o soy Popoloca, o soy Mixteco, o soy nada. Entonces yo creo que ese es como la, el secreto, porque muchas veces estamos perdidos en quiénes somos o cómo somos, pero no debería cuando tenemos y llevamos de generación en generación que nos han heredado afortunadamente nuestros abuelos quiénes somos y ya. No sé si haya otra pregunta o haya contestado su pregunta o le generé más dudas. Pues yo nada más agradecerte y pues felicitarte. Y pues no sé si alguien de los que estamos, que seguimos aquí de participantes, pues quiera abonar algo más. Pues justo esta charla que nos estás compartiendo es en el marco de las acciones del 8M. Entonces, también creo que me gustaría preguntarte sobre el rol que tienen las mujeres en la reproducción de la lengua, ¿no? Y tú de pronto en lo que nos contaste, tú platicaste que había una persona, creo que era una mujer en la comunidad, que daba clases. Entonces, creo que es muy común este rol que tienen las mujeres en la comunidad para reproducir las historias, los cuentos, las canciones, ¿no? El papel de la mujer en la reproducción de la tradición oral. Entonces, pues, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, yo creo que tiene mucha razón. Eh, Cuando yo empecé a tomar mis clases, eh, que fue como a los 6 años, fueron profesoras las que me dieron. Fueron dos maestras, una que era educadora en ese entonces, y la otra no, simplemente era una tía que nos quiso dar clase, igual no, tal vez no sabiendo escribir muy bien, porque pues igual no, se prestó mucho que las mujeres pues a esa edad no sepan escribir. Entonces ella al entendimiento nos decía que nosotros que ya estábamos aprendiendo a escribir, que escribiéramos como nosotros quisiéramos, porque al final igual nuestra lengua no tiene una forma de escritura establecida. Entonces eso ayudó mucho, escuchando muchos los sonidos. Y sí, mis abuelas también ahora son las que pues más enseñan esta palabra. Ahora, yo igual he motivado a los niños a que aprendan, voy a las escuelas bilingües, les explico un poquito de la lengua, con ellos de pronto hacemos como algunas dinámicas para aprender animales, aprender palabras, incluso varias profesoras bilingües que hay en la comunidad que tienen la formación de docente, pues sí son mujeres, han de ser como muy pocos hombres, pero sí destacan, yo creo que en esto, porque al final las mujeres son quienes dan la enseñanza y bueno, combinan mucho la enseñanza de la vida cotidiana con
la lengua, algunas plantas que son medicinales igual, se habla un poquito del conocimiento, para qué sirven en la lengua, cómo se preparan, que a veces no tienen como la traducción tan literal al español. Entonces sí, creo que las mujeres somos un fundamento y una base principal para la transmisión de la lengua. Igual mi mamá se la pasa hablando y hablando en la lengua, repitiendo las palabras para que aprendamos lo de la comida. Y bueno, igual las abuelas o las tías en la calle son las que se paran en la esquina. Bueno, antes, ahorita en la época del COVID, no, y las escuchas platicar en la lengua y las enseñanzas, y bueno, un poco de esto, un poquito igual de pronto de las enfermedades que hay. Entonces, sí, las mujeres desde ya mucho tiempo antes han sido las pioneras del aprendizaje de la lengua en la comunidad. Muchas gracias, Irene. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo sí quisiera agregar, probablemente en esta charla hay varios padres o varios abuelos con sus nietos, entonces yo sí quisiera que ellos impulsaran a sus hijos, a sus nietos, a que aprendieran su lengua y sus costumbres. Muchas veces o solía pasar que hace más años, en una generación pasada, eran los primeros que se imponían a que eso no pasara. Pero creo que los tiempos han cambiado, que también las nuevas generaciones piden aprender y no hay que negarles pues esta parte de su cultura, esta parte de lo que son. Hay que impulsarlos para que ellos pues logren ser lo que quieran y bueno, no olvidándose de quiénes son y desde dónde provienen. Entonces, eso sí, yo quisiera que fuera como el pues el impulso más grande de la familia, porque es desde ahí donde pues donde crecen y nacen los sueños y se impulsa a los niños. Tienes razón, Irene, es un mensaje muy importante y que además a través de, pues, de este video también va a llegar no nada más a este semillero, sino que estará llegando como a otros. Una de las cosas que hemos visto en estas sesiones también es que hay varias creadoras que están haciendo poesía como una manera de aportar a la conservación de sus lenguas maternas. Entonces, otra cosa que también podríamos, em, que nos podrías contar a lo mejor es cómo percibes tú tu papel como creadora frente frente a este panorama de diversidad cultural, ¿no? En México. Sí, yo creo que es algo muy importante ser creadora de en muchos ámbitos y principalmente ahora más en poesía, que es donde he visto que ha habido muchas creadoras y que les ha ido muy bien. Y sí, y claro que de pronto es importante hablar la lengua, y creo que es lo fundamental, pero también hay que recordar y hay que pensar que pues mucha gente pues está yendo y hay cosas que no estamos eh, escribiendo, que no estamos guardando, que no estamos resguardando, y si no lo dejamos escrito y si no lo dejamos grabado, se va a perder, porque sí podemos tener muy buena memoria, pero hay veces, a veces que se nos olvidan algunas cosas, o se pasa, o bueno, en este caso hay algunas lenguas eh, que tienen muchos sonidos, sonidos fuertes y que no son tan fáciles al momento de escribir.
Entonces hay que grabarlas, hay que grabar esos sonidos, porque también es cierto que conforme va evolucionando y va pasando el tiempo, evolucionan las lenguas y van cambiando los sonidos. Entonces, para preservar un poquito de esto, hay que grabar, hay que escuchar. Entonces, creo que es un trabajo importante que escriban y bueno, ya después que reciten los poemas. Y bueno, muchos poemas también tienen muchas verdades, se cuentan muchas historias eh, de la vida cotidiana, de la cosmovisión que tiene cada comunidad o cada etnia. Entonces, creo que es importante porque se va haciendo un archivo histórico y bueno, se va escribiendo en la lengua porque de un tiempo para adelante se han querido normalizar escrituras de algunas lenguas. Y entonces, si se quiere normalizar o se quiere aprender de pronto a escribir la lengua, pues también es importante que se empiece a hacerlo ya. Así es, Irene, estamos de acuerdo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, alguna duda, alguna curiosidad con respecto a lo que nos ha comentado Irene, ¿no? Cómo se vive el mundo hablando otras lenguas, porque como nos ha compartido Irene, pues otra lengua es otra cosmovisión, entonces es ver el mundo desde otra ventana. Pues Me gustaría participar. adelante, por favor. Buenas noches. Soy el maestro de pintura del semillero de aquí de Matehuala. Y en años pasados, el año pasado estuvimos trabajando con algunos materiales para rescate de lo que es pues las etnias que eran originarias de aquí de la región, que eran los huachichiles y los negritos. La gran guerra chichimeca que se desarrolló en el norte del país. Y pues los niños fueron descubriendo muchas cosas muy importantes en cuanto a su historia, en cuanto a su origen, del darse cuenta del origen del significado de Mati Iguala, que es no vengas. Y lamentablemente, como comenta muy bien nuestra creadora Irene, como no hay registros, como no hay realmente escritos, no hay realmente algo que nos quede como una memoria viva de todas esas cuestiones de la lengua, como muchas otras lenguas, que pues lamentablemente nada más se va escuchando, se va diciendo, pero realmente no hay un registro de todas esas situaciones, ni más porque pues los pueblos del norte del país eran pueblos bárbaros que no permitían la colonización. Entonces no hay mucha cultura, no hay mucho registro, pero aún así los niños fueron interesando, hicieron unos videos espectaculares y también la parte donde mi compañera Renata, como ella es poeta, ha intercambiado tanto lo que es lo lúdico con la pintura y con la poesía, y se han logrado cosas muy bonitas de parte de los niños. Entonces, hay un camino muy grande que se puede seguir recorriendo en ese sentido, en cuanto al rescate de esas historias de nuestras comunidades, de nuestras etnias, y reconstruir un poco de lo mucho que se ha perdido, y sobre todo en las voces de los niños, en las voces de sus propias cosmogonías, que son muy interesantes para nosotros. Y me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado y compartido nuestra creadora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues aquí estamos, el Semillero Creativo de Matehuala, pues, al pie del cañón. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, maestro, yo creo que es muy importante ya lo que usted nos comenta, porque, bueno, ahora estoy trabajando en una investigación de recopilación de audios, de historias eh, de la comunidad, pero yo me di cuenta que era importante escuchar a los abuelos porque a mi abuelo le es más fácil contarme sus historias en la lengua, pero si yo le pregunto a lo mejor de un tema o de algo más específico, como que revuelve un poquito el español con la lengua, pero cuando se trata de su vida, de su historia, es para él mejor contarlo en la lengua. Y bueno, estas historias son las que, como usted ya decía, nos traen como un poquito de todo lo que somos, de dónde venimos y de dónde partimos.
y los conocimientos. Los conocimientos que ahí están, los abuelos son como las bibliotecas y el universo lleno de conocimientos y simplemente hay que escucharlos. Y ellos también que nos cuenten, porque hay como esa interacción y se crea esa conexión de escucharlos y de escuchar sus historias que para nosotros se van a quedar. Y bueno, también es importante registrarlas. De acuerdo, Irene, muchas gracias. Si nadie más tiene algún comentario, a lo mejor solo nos restaría pedirte, Irene, pues un último mensaje para las niñas, niños de los semilleros creativos, que hay muchos, o sea, los semilleros creativos se encuentran en contextos muy diversos, en contextos urbanos, semiurbanos, rurales, donde se hablan diferentes lenguas, donde se trabajan diferentes oficios, y donde incluso el paisaje es muy, muy diverso y cambia, ¿no? Entre un semillero y otro de manera abismal, teniendo como todo un crisol de la diversidad de México. ¿Qué mensaje tú les podrías dar a esas niñas, niños que están en un proceso, como decía ya bien el maestro, en un proceso de iniciación, no nada más en los lenguajes creativos, sino en estos intereses que tienen que ver con la memoria y la historia de las comunidades? Creo que el mensaje que yo le dejaría a los niños es que disfruten, que vivan sin temor de mostrar quiénes son, que todo lo que hagan lo hagan con pasión y que se esfuercen cada día, porque todo ese trabajo será recompensado. Y qué bueno, que ahora que tienen a sus abuelos, que tienen a la familia cercana, que están aprendiendo, también puedan compartir ese conocimiento con su familia y que su familia les comparta conocimiento. También que vivan la comunidad, que aprendan, que rían, que disfruten, porque creo que somos afortunados de vivir en una comunidad, de aprender lo que muchas veces en otros lugares o en otros contextos no se puede hacer y que dejemos un poquito atrás o de un lado de pronto esas barreras que nos hacen creer que somos diferentes. Muy bien, muchas gracias por este mensaje, Irene. Entonces, habiendo dicho esto, no, te agradecemos mucho que nos pudieras acompañar en esta noche. Agradecemos también a los participantes que se pudieron conectar, a las y los participantes, a la maestra, el maestro del semillero creativo de Matehuala. Y bueno, pues con eso nos despedimos y les deseamos a todos que tengan una muy buena noche. Hasta luego, gracias, Vasalla. Buenas noches y muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto y Síganse buenas noches a cuidando. todos. Gobierno de México.